Nuevamente, mis mejores saludos para toda la audiencia que sigue la clase de Historia de la Iglesia. Estamos avanzando en nuestro libro con muchísimo esfuerzo, siguiendo todos los temas. Y si me permiten, voy a compartir de inmediato mi pantalla para los siguientes capítulos que nos están reservados en esta clase. Hoy les invito a que tomemos dos capítulos densos, que son el 13 y el 14, y vamos a tratar de ver la iglesia desde la época del Iluminismo, o también llamada la Ilustración, hasta la época de la modernidad. Es un objetivo ambicioso, pero he querido desarrollar un poquito más amplia esta clase, fundamentalmente porque es muy importante entender lo que ocurre aquí para poder después atar los cabos de otras cosas más actuales. Por eso vamos a destinarle un tiempo más sustancioso y voy a tener bastantes diapositivas para ustedes. Vamos a decir que necesito antes dos antecedentes que fueron del capítulo anterior de nuestra clase. Ahí les puse las páginas para dar a entender a todos, ¿verdad? Habíamos desarrollado el movimiento misionero y hablamos muchísimo de cómo se expande la fe en el Nuevo Mundo y los mundos también del Oriente, la evangelización del Oriente Lejano. Pero vamos a volver otra vez a Europa a ver qué pasó ahí después de que se terminó el Concilio de Trento. Y una de las corrientes de pensamiento que va a influir bastante es la de un obispo que se llamó Jansenio y no le pareció todo lo que aportó el Concilio de Trento, le pareció que era demasiado abierto, que teníamos que regresar a revisar ciertas cosas, ¿verdad? Y le dio también atención a algunos de los temas por los que Lutero separó a nuestra gran comunidad, y la dividió. Entonces, él le dio mucha vuelta al tema del libre albedrío, de la libertad que tenemos los seres humanos en nuestra conciencia para hacer o no hacer buenas acciones. Y tal y como la iglesia lo comprende, que como nuestras acciones también son una pieza clave, o sea, Cristo ya nos salvó, pero también nosotros tenemos que aportar. La muerte y la resurrección de Jesús son bastante para salvarnos, ¿verdad? Pero no somos pasivos. Nuestra idea católica es que nosotros también tenemos que trabajar duro para ser dignos, para responder a ese don. Entonces, a Jansenio no le gustó tanto esa idea, sino estaba más de acuerdo con la idea protestante de que todo está completado con lo que Jesús hizo por nuestra salvación. Entonces, él desarrolla un movimiento que tuvo mucho éxito y muchos seguidores y se apoyó más que nada en la doctrina de bueno, una interpretación que él hizo de la doctrina de San Agustín sobre el pecado original. Entonces, esto ustedes pueden identificarlo. Y el jansenismo tuvo varias etapas. No crean que fue solamente así un pensador que empezó con todas estas ideas, sino que cogía vuelo en unas regiones y luego en otras y luego salían nuevas propuestas. Los jansenistas se opusieron rotundamente a los jesuitas. Los jesuitas enseñaban muchísimo, con gran firmeza, ¿verdad? Los ejercicios espirituales te hacen ver mucho que tú eres libre, libre para elegir ser mejor persona, para ser más santo, para ser un hijo de Dios en plenitud y que muchas veces nuestra lucha, ¿verdad?, requiere del discernimiento, de la oración, mientras que el jansenismo estaba más seguro, ¿verdad? O sea, todos pensaban que ya estabas predestinado. Si ya eres buena persona es porque Dios ya te predestinó a ser así o asá. Y ellos más bien le tenían mucho temor
a ese uso de la libertad como si se tratara de una invitación a la depravación o que iba a terminar nuestra... Si tú ejerces mucho tu libertad, vas a acabar en malos caminos. Entonces, ellos pensaban, lo más que puedes hacer si ya el Señor te hizo nacer en una familia con los sacramentos buena, tienes los principios de la fe en en su base, lo más que puedes hacer es no contaminarte del mundo. Entonces viene un cierto espiritualismo, ¿verdad? Exagerado, que alejó a mucha gente, por ejemplo, de la comunión con frecuencia, porque tenías que esperar y tener mucho esa certeza de que ya estabas ok, ya estabas digno, ¿verdad? Entonces, el deseo de purificarse fue otra vez como un regreso a una especie de mentalidad muy penitencial, muy estricta, muy rigurosa y también muy austera, ¿verdad? Y podríamos decir que visto desde acá, el jansenismo se parece más al calvinismo de los protestantes, pero vamos a reconocer que pegó, tuvo muchos seguidores y todavía hasta en la actualidad ustedes van a encontrar personas que tienen una gran sospecha de la naturaleza, ¿verdad? Y mucho temor, una fe más basada en el temor que en el amor y en el ejercicio alegre de tu libertad. Cuando tenemos esas personas que sospechan y es que esto es lo más natural. Oh, sí, muy natural, pero muy poco espiritual. Ahí hay raíces todavía son brotes de esta tendencia. Entonces, vamos a guardar esto porque necesitaremos entender de dónde sale toda esta inclinación de católicos muy píos, muy penitentes, guardados, incontaminados, con miedo al mundo, ¿verdad? Como alejándose del mundo como de una obra de Satanás. Mientras que, por otro lado, tenemos pues esa certeza, no, Dios amó al mundo, lo amó tanto que le dio a su hijo. Vamos entonces a entrar ahora sí a la historia de estos tiempos tan estrujantes que va a ser el siglo XVII. Y aunque empezó este movimiento a la mitad del siglo anterior, de todos modos vamos a ver cómo vienen las luces como una especie, el libro lo titula El asalto al cristianismo, ¿verdad? Y estos pensadores que van a empujar, a cuestionar, a sacudir el cristianismo mm, desde sus cimientos, van a ser mayormente franceses. Por eso, a partir de aquí, vamos a quitar la atención de España, que era la que había descubierto el Nuevo Mundo y la que estaba mandando todo este impulso misionero, y vamos a subir a Francia, que es donde tenemos un grupo de pensadores increíblemente audaces que comienzan a plantear una nueva conciencia. Estoy seguro que muchos de ustedes ya los habrán escuchado de sus estudios anteriores, ¿verdad? Pero es importante reconocer que tanto intelectuales de Inglaterra como de Alemania y Francia empiezan a desarrollar más el poder del pensamiento basado en la ciencia, basado en la razón, en la inteligencia, ¿verdad? Y que les interesa el estudio de la naturaleza libre, sin condicionamientos. Habíamos hablado en otras épocas cómo la iglesia no permitía que se hicieran ciertas exploraciones como en el cuerpo humano, etcétera. Y aquí ya se le da
una petición al ser humano, no, tú eres libre de estudiar, de conocer, y si se restringe el conocimiento, no hay progreso. Entonces, este grupo de pensadores impulsa que exista una educación libre y para todos, sin ningún tipo de. Voy a hacer una lista para que ustedes vean cómo desde más o menos la mitad de 1600 empieza Newton, que va a ser el padre de la física moderna. Después sigue Descartes con su aporte a la filosofía racionalista. Francis Bacon, que es el que nos va a dar las bases del método científico, el que estudiábamos, ¿verdad? Que debe de haber experimentación, comprobación y luego así sacar una hipótesis o una ley para demostrar científicamente las cosas. Después vendrá John Locke en Inglaterra, que es el que va a escribir sobre la separación de poderes en las sociedades, ¿verdad? Que no esté todo concentrado en una persona que es la que tiene la religión o que es la que tiene el poder ejecutivo, hacer leyes, ejecutarlas, sino que estén repartidas las funciones de gobernar. Después vendrá Bayle, que publica también el primer diccionario. Luego Montesquieu, que va también a desarrollar muchísimo el aspecto de las leyes, separar que unos sean los que hagan las leyes y sean otros los que las ejecuten para evitar las injusticias. Otro pensador muy grande va a ser Diderot, que él es el que inicia la primera enciclopedia. Voltaire, que es el que va a hacer la crítica filosófica más aguda a la sociedad de aquella época, y Rousseau, que escribirá mucho sobre educación, tendrá muchos aportes sobre cómo concibe él que, a diferencia de los jansenistas que consideraban que la naturaleza del hombre es mala por el pecado, que está inclinada a equivocarse y hacerse esclavo de. El Rousseau es todo lo contrario. El ser humano nace bueno, es bueno por naturaleza y si se le trata por las buenas, se logra todo con él, ¿verdad? Entonces, este grupo de pensadores que abarca un siglo, de la mitad del 1600 hasta el 1700, le da una sacudida tremenda a todo el pensamiento que había en ese tiempo. Pónganse a pensar que tanto en lo social como en lo científico, pues se están jaloneando las visiones del mundo que antes estaban como demasiado establecidas e incuestionables. Por eso podríamos decir, bueno, ¿qué es el iluminismo? Vamos a encerrarlo diciendo que es un movimiento que, aunque tiene pensadores de muchos países, se le considera más bien francés, y que tenía el propósito de que por la ignorancia la mente estaba a oscuras, ¿verdad? Recuerden aquella frase de Diderot que él decía, si el pueblo no mata la ignorancia mata al pueblo. En este grabado que es muy famoso de aquellos tiempos, ustedes dirán, pero que no están ahí como unos ángeles. No, no, lo que está encumbrado, lo que parece deificado, es la razón, es el pensamiento, ¿verdad? Solamente el ejercicio libre, pleno del pensar humano será el que sea válido y el que nos diga cuáles son las cosas verdaderas y cuáles no. No necesitamos de la fe. Entonces, eso es lo que quiere decir que se va a poner a la razón como el nuevo Dios, ¿verdad? Y este movimiento se da en la época de los absolutismos. Ahorita voy a explicar qué son los absolutismos. Y fundamentalmente se va a aplicar a la política, pero también después a la revolución industrial, y va a contribuir este movimiento para que las clases sociales se rompan y surjan nuevas clases. Ya no vamos a tener solo los aristócratas, los nobles y todos los vasallos, sino vamos a tener unos nuevos grupos de comerciantes, de gentes que hacen negocios, de gentes que entran a otro papel económico
y social. A grosso modo, podríamos dar un poquito de idea sobre el iluminismo, también llamado periodo del enciclopedismo, porque entonces el conocimiento era como la meta más grande de todos. Mientras más saberes domines, pues vas a tener una posibilidad de realización plena en esta vida, y mientras más ignorante seas, estás destinado al hundimiento y al fracaso, ¿verdad? Entonces, Ah, el hecho de elevar el pensamiento, la razón humana, ¿verdad? Nos va a poner en una perspectiva, no es tanto ilusa, sino muy entusiasta. Desarrolló una euforia verdadera en que solamente así habría progreso. En la medida en que las personas desarrollen sus habilidades de pensamiento, de razonamiento, en la medida en que tengan más conocimiento de la naturaleza y de sus causas, entonces nosotros vamos a tener también más poder. Y por otra parte también viene una aplicación grandísima a todas las leyes que gobiernan no solamente la naturaleza, sino el hombre y la sociedad. Por lo tanto, pues vino un gran rechazo de la tradición y de la autoridad de la iglesia, de toda autoridad, pero sobre todo de la iglesia, porque empiezan a sospechar que toda esta creación de dogmas es opuesta a la ciencia, que obedecer como la iglesia lo ha enseñado es parte del problema de la ignorancia. Y viene un terrible movimiento de gente confundida, cuestionada, totalmente desconcertante, ¿verdad? Por otra parte, también estos pensadores pues sacuden el árbol de la idea del nacionalismo. ¿Qué va a ser el nacionalismo? Y cómo muchas veces el tener ciertas ideas de eh, yo soy inglés, yo soy español, yo soy alemán, hacía que no se tuviera solidaridad con los demás, que se consideraran a las personas menos o más altas según las naciones en las que venían. Entonces, viene como ese sentido cosmopolita, ¿verdad? De que si tú tienes el conocimiento, siéntete ciudadano del mundo. Ya no eres ni inglés ni belga, sino eres un verdadero intelectual, y por eso, pues, todas estas ideas fascinaron. No tuvieron que hacer mucha campaña para que la gente se quedara muy emocionada. Vamos a entender un poquito qué eran los absolutismos. Mientras todos estos pensadores están trabajando las nuevas ideas, como este laboratorio de nuevos conceptos, vamos a tener unos reyes, una monarquía tremendamente, le llamamos absolutista, porque quiere decir que centran todo el poder en el rey. Y se usan mucho las palabras de Luis XIV, el rey de Francia, que él decía, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Y al rey le toca decidir quién muere, quién vive, quién se case, quién no se... Todo lo decide el monarca. Entonces, los reyes exigen un poder, un respeto absoluto, y nadie puede poner en tela de juicio lo que un rey ordene. ¿Qué era lo que se podía hacer? Aquello que permitieran los reyes. Y podríamos decir que las ciencias, las obras por la comunidad, el arte, solamente se podía desarrollar bajo el patronazgo del rey, pero no se podía salir de ahí. Entonces, imagínense, todos los nobles de Europa de ese tiempo están cocinando hacia el interior de sus palacios como esta especie de culto de ellos mismos. Y afuera, toda la gente que está pensando con los iluministas, con los racionalistas, pues están diciendo, ¿qué les pasa? Los estamos manteniendo, son malísimos, no hacen más que gastar el dinero que nosotros sudamos, tienen una serie de lujos insufribles, etcétera. Entonces,
Ya se imaginarán el choque tan terrible que hay. Además de eso, de que los reyes en esto que llamamos absolutismo, de que yo soy el que dice, del que decide, prácticamente yo soy un pequeño Dios. Entonces también viene otro problema que ellos ya lo habían replicado de lo que ocurrió en el protestantismo, y es que el rey debía decidir qué religión debían tener sus súbditos. Y por eso viene a cada país, o dependiendo, ¿verdad? La religión, dependiendo del rey, la religión de su país. Ustedes recordarán que cuando rompe el protestantismo, pues tanto Alemania se divide en dos y queda mitad protestante. No es que la gente elegía ser protestante, sino me tocó en el lado en que los reyes se hicieron protestantes, entonces quedaron protestantes. Inglaterra, recuerden ustedes cómo hablamos que Enrique VIII rompe con el Papa porque quiere él hacer su propia iglesia y se veía bien, si el rey quiere esta religión, entonces todos sus ciudadanos deben seguirlo. Por supuesto, esto desató muchísimos conflictos con el Papa, porque entonces los reyes tampoco le permitían al Papa nombrar obispos, sino que los reyes tenían sus candidatos, sus favoritos, ¿verdad? Y no querían darle más diezmos ni más contribuciones al Vaticano, sino que ellos querían sacudirse totalmente am, toda la autoridad moral que hasta ese tiempo había tenido el Papa. Entonces, empieza como un periodo en el que estos monarcas absolutos ignoran las enseñanzas de la iglesia, las cuestionan, se las saltan, u olímpicamente hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, frente a estas tendencias de nacionalizar la iglesia, tienen distintos nombres. Aquí se los puse, ¿verdad? Según el país. Por ejemplo, en Francia, a esta idea de que la iglesia debe ser francesa, la iglesia debe ser española, debe ser alemana. Esto no es conciliable porque la iglesia es católica. Católicos quiere decir universal. Entonces, nosotros no podemos decir, yo soy católico de la iglesia en América, ¿verdad? O en México, o en Honduras, o en Colombia, sino soy parte de la iglesia en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en Canadá. Pero no es que está la iglesia bajo la nación, sino que la iglesia es una presencia universal. Entonces, en Austria se llamó el josefinismo porque fue el emperador José el que quiso decir yo soy ahora el que va a mandar en la iglesia. En Alemania el febrionismo, en España y Portugal el regalismo y en Francia el galicanismo. Pero es el mismo fenómeno, para que no nos confundamos. Y pues ya se imaginarán qué significaba para un papa tener todas estas rebeldías y todos estos jaloneos, ni más ni menos que con los príncipes y los monarcas de los países más importantes de la cristiandad. Entonces, vamos a continuar con lo que piensan los iluministas, ¿verdad? Los enciclopedistas están, por una parte, cuestionando que no puede ser que los reyes tengan la idea de que ellos son quienes son por derecho divino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que coronar a los papas y bendecirlos si son los que están haciéndonos tantísima injusticia? Por eso, estos pensadores empiezan a maliciar y dicen, la iglesia está con los aristócratas. Y por otro lado, empiezan a señalar, miren la opulencia de las monarquías, de las noblezas, ¿verdad? Y vean la miseria de los desheredados, que era verdad. Entonces, para que entendamos qué ocurre en esta disputa tan tremenda, tenemos que entender también
que eran tiempos en los que se vinieron algunas hambrunas, malas cosechas, malos climas. Entonces, más la gente se enardeció. Y que no nos extrañe porque en casi todas las épocas del mundo, falta de pan y revolución tienen una conexión inmediata. Eso hasta el más tonto lo entiende, ¿verdad? Entonces, los enciclopedistas, ¿verdad? Están am, empujando esa percepción de que la postura de la iglesia colabora al retraso y que lo opuesto, ¿verdad? Pues es liberarse de eso. Esa es la verdad. Y lamentablemente la iglesia oficial o la iglesia desde Roma no respondía con un diálogo a la altura de estos pensadores, sino que hacía otra vez lista de libros prohibidos. Entonces se va a excomulgar al que lea Voltaire, se va a excomulgar al que lea Diderot, al que lea a Rousseau. Pues claro que la gente estaba acá a escondidas leyéndolos, pero... Y responde con mucha apologética y con muchas devociones, mientras que los filósofos empiristas pues estaban respondiendo ya con el método científico. Entonces, para que vean cómo se van alejando estos puntos, ¿verdad? Y pues no quería decir que toda la iglesia estaba con las monarquías. Había miembros de la iglesia cerca de todos los monarcas y demás, pero también había muchísimos sacerdotes buenos con el pueblo, había muchos sacerdotes rurales y mucha gente entregada de todo corazón a servir a la comunidad. Entonces, por una parte, este periodo de los absolutismos llevó a la sociedad acaudalada, ¿verdad? A los dueños, bueno, pues a generar un arte que ustedes, los que han visitado Europa, pues ahora es lo que acaban los ahorros de los turistas, ¿verdad? Ir a conocer estos palacios que dejan esta nobleza, ¿verdad? Y ahí pues está Versalles y hay muchísimos lugares que podríamos decir concentraron la riqueza que los reyes habían acumulado, pero que también elevaron el refinamiento de los gustos, ¿verdad? Y a esto se le llamó el barroco y el culteranismo. El barroco no solamente es un movimiento en la arquitectura y en el arte de llenar todo, ¿verdad? Sino que también se lleva a los jardines, se lleva a las plazas, se construyen muchísimas cosas que la gente las consideraba superficiales y solamente para el gozo de los ricos, mientras que ellos estaban en una vida de explotación. Posiblemente si ustedes han visto la película Los Miserables, les puede reflejar estos dos contrastes, ¿verdad? Eh, Podríamos también nosotros ver que en la iglesia se reflejó mucho el barroco, ¿verdad? Entraron esos órganos de quién sabe cuántos tubos y nuestros altares y nuestras liturgias tuvieron como cierto aire preciosista de palacio también, ¿verdad? Ah, por ejemplo, en la liturgia se trabajó mucho un esplendor así que provocara lo espectacular y vinieron todas estas procesiones donde el Santísimo se llevaba bajo un techo así. ¿Cómo iban los monarcas absolutos? ¿Se fija? Entonces, todo este estilo de culto es fruto de este periodo que si bien ya desde los primeros cristianos teníamos o reproducíamos procesiones, no se hacían con toda esta gala de exhibición como empieza a ocurrir en este periodo. En México, por ejemplo, y en otros países, en Perú también, el barroco gusta muchísimo y van a encontrar ustedes que tenemos muchos edificios que tienen esta repetición. O sea, el barroco repite, ¿verdad? En la música, por ejemplo, los sonidos se repiten, los toman los distintos instrumentos. Igual ocurre en el arte. Los angelitos, los mosaicos, las caritas, etcétera todo se repite con una
saturación, lo que se le llamó el miedo al vacío. Todo tiene que estar lleno, ¿verdad? Y eso se consideró que era una expresión de fe y una verdadera alabanza a Dios. Ah, aquí les he puesto, por ejemplo, bueno, esta es la capilla del Rosario de Puebla, estos son mosaicos. Hay muchas capillas de este estilo en Oaxaca, en varios estados, pero por ejemplo, esto es lo que le llaman precisamente el barroco mexicano, que tiene todos estos angelitos medio morenitos y que entre las flores mexicanas, que hay también rebanadas de sandía, piñas, bueno, todo se repite, pero apretado y lleno de, podríamos decir, pues era como se concebía la alabanza a Dios. En este periodo vamos a tener también un suceso muy difícil para los jesuitas. El libro lo llama El Calvario de los Jesuitas, pero en otros libros no van a encontrarlo como la expulsión de los jesuitas o la supresión de los jesuitas. Entonces, recordarán, porque lo vimos en el tema de nuestro tema anterior, que Ignacio de Loyola funda a los jesuitas como una congregación al servicio del mundo, pero también al servicio del Papa, y los consideraba como una milicia espiritual. No eran unos soldados de espadas ni de caballos, sino eran unos intelectuales que iban a luchar por el Papa. Entonces, entre los reyes, particularmente una familia que gobernó en varios países a la vez, que se les ha llamado los Borbones, porque los Borbones nacen en Francia, actualmente todavía están en España gobernando, pero unos parientes estaban en Bélgica, otros estaban en partes de Italia. Recuerden que en ese tiempo todavía eran reinecitos, no teníamos las naciones unificadas de nuestros mapas de hoy. Entonces, muchos de todos estos Borbones se pasaban inmediatamente las mismas ideas y hay un motín de rechazo a la monarquía y de cuestionamiento, y se levanta la sospecha que los jesuitas están también apoyando esas ideas de los iluministas. En parte también la acusación o la sospecha de los jesuitas venía porque algunos de los pensadores, como por ejemplo Voltaire o Descartes, eran exalumnos de los jesuitas, habían estudiado en escuelas de los jesuitas. Y eso no les extrañe que de las escuelas de los jesuitas, donde se forma un pensamiento muy amplio, muy crítico, muy analítico, pues van a salir Fidel Castro, es exalumno de los jesuitas, por poner otro ejemplo más reciente. Pero bueno, volvamos ahí. Entonces, los jesuitas, con su preparación y con su extensión de colegios y universidades, educaban a los más nobles, tenían a muchos hijos de la nobleza, y esto lo veían mal otros miembros de la iglesia. No podemos decir que estuvieran envidiosos, pero quizá algo sí. Entonces, ellos se valían de muchas cosas. Hablábamos, por ejemplo, como en México, ellos se valen del teatro para evangelizar, utilizan muchos recursos para enseñar a la gente oficios y distintas cosas. Pero acá eh, se les empieza a culpar. Ellos son responsables también de toda esta sociedad sin Dios que nada más está fijándose en sacudirse a los nobles del gobierno. Y además, otra sospecha que viene sobre ellos, es decir, ellos en realidad no son ciudadanos de nuestros países, son ciudadanos del Vaticano, porque como están a las órdenes del Papa, no nos van a obedecer a nosotros. Entonces, vamos a sacarlos de aquí. La expulsión de los jesuitas empezó en Portugal, pero se fue contagiando, fue llegando también hasta Latinoamérica. Y es una página muy triste porque muchos de ellos que habían dejado su vida en misiones lejanas regresan expatriados y se refugian en Roma, en los territorios del Papa, pero eran muchísimos y no podían tampoco
sostenerse, o sea, se les quitan todas sus credenciales si ellos eran sacerdotes, misioneros, profesores, directores de proyectos, lo que hubieran sido, no valía nada. O sea, el mero hecho de que había sido un jesuita era para mirarlos como regresan, por ejemplo, en los barcos, en los lugares de los esclavos. La historia narra que muchos llegaron muy enfermos ya a Roma, prácticamente llegan a morir y em, los pocos que sobreviven, ¿verdad? Vamos a ver lo que pues eran los que pueden encontrar todas familias que los apoyaran, arriesgándose de ser muy mal vistos por los nobles, etcétera, y se quedan en esa condición. Después el Papa Clemente totalmente disuelve la orden y dice, no va a haber más jesuitas, se suprime por 40 años. O sea, imagínense qué significó todo esto. Vamos a regresar después un poquito más sobre este tema de la expulsión de los jesuitas. Mm, en Rusia, por ejemplo, el zar Pedro el Grande, este es un zar mm, ansioso. Él se casa con una austriaca, alemano-austriaca, la reina Catalina, Catalina la Grande. Ella, listísima y nada tonta, pues le gana el reino. Ella le da un golpe de estado y se da cuenta que el rey Pedro soñaba ser europeo, soñaba ser austriaco, mientras ella, que era austriaca, soñaba ser rusa y se enamora de todo el espíritu ruso, del folclore, del pueblo. Entonces, el rey tenía todas estas ideas de Europa y le gustaban mucho, y él también quería poner sus propios obispos y los propios sacerdotes, y se desentiende del Papa y él mismo nombra a quien le coordine toda la iglesia, pero cuando Catalina lo derroca y le quita el poder, entonces Catalina dice, oh, ¿no quieren a los jesuitas? Mándenmelos, porque mi pueblo está sumido en la ignorancia. Sus gobernantes anteriores no se han preocupado por él y yo quiero también la educación. A mí me gustan mucho todas estas ideas de la iluminación, pero no tengo maestros. Así es que mándenmelos, yo les doy de comer, ¿verdad? Entonces les destina territorios al norte de Polonia, de Georgia, de Bielorrusia, y ahí destina a los jesuitas no solamente como una sobrevivencia, sino también a que le inculturen y le quiten el analfabetismo. Nada tonta. Y ella también es muy interesante porque le gustaba mucho el arte y lleva mucho desarrollo a Rusia. Entonces, entender cómo en toda esta parte de Rusia, aunque tenían una tradición que venía de la Rusia ortodoxa y ellos tenían sus propios espirituales, los starets. Sin embargo, la reina Catalina mete estas cuñas, ¿verdad? Después también, más adelante, eso ya no lo voy a tocar ahorita, pero más adelante se va a ver cómo la Iglesia Ortodoxa rusa tiene muchos celos de los jesuitas y también los sacan de ahí. Pero ya en ese tiempo ya se había otra vez refundado o reabierto la orden. Bueno, ¿qué pasaba con el Papa en todo esto, verdad? Pues ya la presencia de los papas deja de considerarse la voz de Dios. La gente empieza a percibir que el Papa debe ser un gobernante más, debe tener una representación como cualquier otro estado. Y por otra parte, también entre todas los estira y aflojas de la nobleza, de las distintas noblezas, pues los papas están así sin saber de quién fiarse, porque había muchas conspiraciones y empiezan a desarrollarse las logias, la logia masónica, las logias esotéricas, etcétera. Entonces, imagínense el estrés y la presión que tuvieron los papas de ese momento. Entonces, aquí podríamos decir que en este periodo en que la iglesia está como tan dudosa, tan atemorizada,
se desarrolla o se influencia también de parte de muchos de los protestantes una especie como de nueva cruzada que viene, no tanto cruzada en lo guerrero o en lo belicoso, sino una más bien una cruzada espiritual, am, como para defenderse del racionalismo. Y entonces vienen una introducción de devociones y un énfasis en el fervor. Lo más importante de la fe era tener un fervor emocional, ¿verdad? Que fue muy parecido al que tuvieron los protestantes del metodismo y otra vez, en lugar de revalorar ciertos trabajos de especulación o de teología, aquí como que la teología se empobrece porque lo que más se valora, ¿verdad? Era hacer obras de caridad y mucha sensibilidad espiritual. Lo que te mueva, el Señor me llama, o quiero agradar a Dios con esto, en fin. Am, por esto, por este tiempo también entendamos el gran giro que dio el hecho de que en América los colonos o la sociedad nacida de los colonos ingleses, que fueron también esos pietistas que vinieron buscando la libertad religiosa y queriendo ser más santos que nadie, este grupo es el que inicia la separación radical de las monarquías. Entonces, en 1776, esta declaración que hacen los Estados Unidos va a ser como el gran aterrizaje de las ideas que venían gestándose por estos 100 años cuando la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice we, the people, nosotros, el pueblo, se fija, ya es un desconocido, ya no es el rey, ya no es las autoridades, sino es el pueblo el que quiere tener derechos fundamentales y el que le otorga a las personas, ¿verdad? Un nuevo régimen, que son las libertades de conciencia, de religión, de asociación, los derechos constitucionales que ustedes ya conocen. Esto es así como un giro de 180 grados con lo que había pasado por tantos siglos en el contexto histórico que hemos estado estudiando. Entonces, posterior a la declaración de derechos, a la declaración de independencia de los Estados Unidos, estalla la Revolución Francesa. O sea, podríamos decir que de las ideas se van a las acciones. Los franceses sí tenían demasiada monarquía. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues vámonos a los golpes, vámonos a la violencia. Y es cuando la agitación política y social, afectada por todas estas crisis, ¿verdad? Pues lleva a rechazar abierta y rotundamente a todos los nobles y con ellos también a todo el clero asociado. Estas imágenes de la toma de la Bastilla, de la guillotina pública en la que rodaron las cabezas de muchos nobles, empezando por los reyes, tanto Luis XIV, Luis XV como a la María Antonieta y muchos más. Esto hace, ¿verdad?, que también muchos sacerdotes estén en esa sospecha de que se deben terminar. Cuando la asamblea que asume la ejecución de la Revolución Francesa am, logra mm, hacer concisa una constitución, entonces se exige a todos jurar la obediencia a la constitución. Pero podríamos decir que de alguna manera la constitución en esa euforia era un poco también como un dios.
Entonces, para muchos sacerdotes, que algunos que estaban lejos de las ciudades y del bullicio de las monarquías, ni siquiera entendían del todo. Y para ellos, jurar a la Constitución y dejar a un lado la iglesia y nada que ver el Papa y tú solamente vas a obedecer, les equivalía como a los primeros cristianos arrodillarse frente al César y decir que juraban obediencia al César y no a Dios. Algo así es el sentimiento. Por eso la Revolución Francesa le va a dar a la iglesia también, especialmente a la iglesia francesa, muchos mártires que se quedaron en medio de este bullicio, de esta enfebrecida rebeldía y bueno, pues de alguna manera van a ser víctimas, ¿verdad? Porque los principios de la Constitución, de que era igualdad, libertad, solidaridad, pues era castigar con la muerte a quien no jurara. Y se empieza a aplicar guillotina, se empieza a aplicar fusilamiento a aquellos ¿qué? ¿De qué me hablan? No, no, yo estoy con Dios, yo estoy con el Papa. Vámonos a juicio. Vamos a tener las cárceles llenas de clérigos y nuevamente, pues muchos en medio de una gran confusión y de un gran dolor. La Revolución Francesa no dio de buenas a primeras una sociedad democrática como la que actualmente ustedes conocen, sino que termina en muchos caos. Todas las monarquías, todas las noblezas tenían a su vez ejércitos y defensas, entonces se arman unos buenos años de pérdidas humanas terribles, de cosas tremendas entre estos pleitos que van a venir a arreglarse de alguna manera con Napoleón. Napoleón va a ser como ese gran capitán que quiere conciliar al pueblo enfebrecido, lastimado, etcétera, pero que también quiere regresar a la monarquía, al orden, y por eso él se hace a sí mismo emperador. Ustedes recuerden que además Napoleón no solamente quiere unificar Francia y ponerla en orden, sino también entra con un gran sentido expansionista. Entonces se mueve hacia España y quiere ganar España, no, no la gana del todo, pero hay muchas batallas en el norte de España. Quiere ir a Inglaterra y dominar Inglaterra y ahí está la famosa matanza de Waterloo, de Trafalgar. Quiere ir a Rusia y ahí pues el frío siberiano lo frena y lo acaba. Pero em, lo interesante y lo que ha pasado mucho en la historia es esta imagen que ustedes tienen aquí en esta diapositiva y que es muy, muy popular, de cómo él hace un papel muy pragmático en decir, me interesa la religión, me interesa por la unidad, porque la gente necesita creer en algo para que sea más fácil conducirla, ayudarla, pero no está interesado en absoluto en la esencia de tener una fe y una vida moral y una vida comprometida. No, no, en absoluto. Entonces, ahí en su libro van a tener ustedes algunos ejemplos, los pueden después reflexionar. Y esa idea de que él junta a todas las noblezas, también a todas las autoridades eclesiásticas y a toda la jerarquía, y delante del Papa él se corona a sí mismo. O sea, ya no necesito que la iglesia me dé el ok, yo ya me lo di solito, pero sí los necesito a ustedes para que me ayuden a calmar todos estos ánimos y a que también los revolucionarios y todos los extremistas regresen un poquito al orden. Entonces, solamente le da a la iglesia un lugar en la estructura social, pero como parte, ¿verdad? Y él trabaja lo que se le llaman los famosos concordatos, que serían así como los acuerdos, ¿verdad? Ustedes han perdido sus territorios porque ya todos se los hemos decomisado,
No les vamos a devolver nada, pero sí les vamos a permitir que sigan haciendo sus misas y sin persecución y sus trabajos pastorales. Esta pérdida que tienen en la iglesia en esta época es desastrosa. O sea, la iglesia pierde escuelas, pierde todo. Podríamos decir, ¿cuál es la herencia que le deja la Revolución Francesa a la iglesia? Bueno, pues por una parte sí le dejan una transformación muy profunda, porque cuando se crea el Estado civil, entonces todas las etapas de la vida que antes la iglesia las documentaba, que la iglesia era la que regía, ¿verdad? Ahorita se les quita todo ese poder, ¿verdad? Entonces es ahora el Estado el que registra nacimientos, el que registra educación, matrimonios, alianzas, tratos, etcétera. Lo mismo la enseñanza. Entonces ya la iglesia pues registra sus sacramentos, pero no la ciudadanía, no la vida de las comunidades. El más amargo es que todos los bienes de la iglesia pasan a las manos del Estado, ¿verdad? Y es así como el Estado se fortalece económicamente porque es un Estado sin dinero, los nobles no quieren soltar lo que tienen o ya se los quitaron, pero todavía no alcanza. Y por otro lado, aunque se declara la libertad de culto, ¿verdad? Está bien que cada ciudadano vaya con la iglesia que quiera, pero tenemos que mantener separados, la iglesia en su mundo, el Estado en lo suyo. Para la reflexión de muchos autores, dicen, bueno, fue una purificación tremenda para la iglesia fue recortada como un árbol podado, ¿verdad? Pero esto también la hizo pensar en cuál era su misión oficial, esencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos toca realmente? Bueno, pues una purificación tremenda. Para darnos una idea, les hice, esto no viene en el libro, pero les quise poner la lista de los papas, más o menos parecido a lo que hice con los científicos, de mediados de 1600 hasta mediados de 1700. Fíjense, todos los papas que hubo en este siglo, pero lo que a mí más me llama la atención, bueno, algunos duraron muy poquito, otros más, pero lo que es muy interesante es que la mayoría de estos papas andaban en sus 80 años, o sea que ya eran muy ancianos. Imagínense para dialogar, para comprender, para lidiar este giro social que hay, pues estaban rebasados, o sea. En fin, es algo interesante, pero quise ponérselos porque me pareció un dato más bueno. Brevemente, vamos a ver qué pasaba en América mientras se jaloneaba todo esto en Europa. Bueno, pues ya les había hablado cuando vimos el movimiento misionero que con la llegada de los conquistadores, tanto españoles como portugueses, empiezan las castas sociales, ¿verdad? Y que se van a hacer una pirámide muy estricta, ¿verdad? Entre los españoles peninsulares, los nacidos ya en América, los mestizos, y luego según qué mestizaje, si era español con indígena, si era indígena con negro, si era negro con, en fin. Vamos a tener también en el clero, una pirámide menos quizá visible y agresiva, pero claro que la vamos a tener. Y está en lo que le llamaban el clero alto y el clero bajo, ¿verdad? El clero alto, que sería como todo ese grupo cercano a los virreyes, a los nobles en América, y el que trabajaba misionando al pueblo pobre, el que trabajaba en las misiones más alejadas. Mm, Entre los santos que vamos a estudiar en este periodo, por ejemplo, yo les he propuesto a San Martín de Porres.
porque refleja cómo la iglesia de estos periodos, por ejemplo, no permitía, no daba acceso al sacerdocio ni a los indígenas ni a los negros. Entonces, eso es algo muy, muy duro. Recientemente, no hace mucho tiempo, escuché al cardenal Ramazzini de Guatemala lamentar profundamente que apenas hasta el Concilio Vaticano II se permitió la ordenación de clero nativo, lo que se le llama clero nativo. Entonces, ¿qué pasa con todas las lenguas que hablan, por ejemplo, en su diócesis los mayas? Pues que apenas están saliendo los misioneros mayas. ¿Por qué? Porque por siglos no tuvimos indígenas que catequizaran a su propia gente. Imagínense esto como un dato nada más, ¿verdad? Y por eso empiezan a llegar también a América las ideas del iluminismo y también empiezan las conspiraciones y comienzan a saber que hay movimientos de independencia y van a ser muchos miembros del bajo clero los que muevan todo esto. Nada más quiero poner aquí como ejemplo para los que conocen un poco de la historia de México, como nuestra independencia nos la da un cura. Y ese cura, ese sacerdote, tenía varios, Morelos, Fray Servando Teresa de Mier, o sea, había un grupo de sacerdotes envueltos totalmente, ¿verdad? En este levantamiento, aprovechando la confusión que había ya entre los Borbones y Napoleón, bueno, pues como un efecto dominó, se levantan las independencias a partir de la de Haití, que es en 1804 de toda Latinoamérica. Entonces, esto creo yo que no viene en su libro, porque su libro está escrito por un francés, pero yo considero que es muy importante también que lo ubiquemos y la importancia y la trascendencia que va a tener como nuestra iglesia se ha envuelto también en estas luchas y esto nos ha marcado, sin duda que nos ha marcado. Entonces, lo dejo esto nada más para a su consideración. Vamos al siguiente capítulo de nuestro libro, que va a ser lo que se conoce como la época de restauración y liberalismo. ¿Qué va a pasar después de Napoleón? Ya vamos a dejar a Napoleón allá en la isla totalmente fracasado y regresamos otra vez a la trifulca que hay entre los diferentes grupos en Europa. Bueno, le van a llamar restauración a un tiempo en que regresan las monarquías. Ah, no, vamos a recuperar lo que es nuestro, ¿verdad? Entonces, los pensadores de toda, herederos de toda la enciclopedia y demás, siguen presionando para que no se regrese al absolutismo, que estos nobles que están otra vez en el gobierno van a continuar los Luises en Francia y en España, muchos más, los Carlos y demás, que esta nobleza no regrese a tener el absolutismo que les acabamos de arrebatar. Y también que la iglesia no regrese al poderío. Entonces, definitivamente a la iglesia no le devuelven nada de sus bienes, ¿verdad? Y viene este periodo que se llama liberalismo y es muy importante guardar este concepto, ¿verdad? Porque la exaltación que se hizo de la libertad va a tener un aterrizaje, no nada más es una idea loca en las cabezas de la gente que se puso eufórica, sino que va a tener también, toda doctrina tiene que llegar a la vida, ¿verdad? Entonces, el liberalismo se considera una doctrina política, social y económica. En el sentido que, bueno, política porque la gente es libre de elegir su gobierno
Ya no es que Dios quiere que este rey sea el que se lleve todo. No, no, sino que la gente tiene que ser libre de elegir su gobierno. Pero en lo social, al defender la libertad individual de cada ser humano, también se considera igual, o sea, la igualdad ante la ley es algo que va a ser novedoso y que no haya personas con más ventajas ante la ley por ser de la estirpe que sean. La igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. O sea, entiéndase que va a ser muy importante mm, para este modo nuevo que empieza a gestionarse de gobernar, pues poder, dijéramos, generar las fracciones en que el gobierno se va a desarrollar ya en las comunidades. O sea, se empiezan a gestionar las primeras secretarías, vamos a decirlo en palabras actuales. ¿Quién se va a encargar de manejar lo económico? ¿Quién se va a encargar de manejar la salud, la educación, etcétera, etcétera? Y en lo económico, el liberalismo va a defender la iniciativa privada, que cada quien haga el business que pueda, viva de lo que gane, y el libre mercado, que si yo le quiero vender a este y sí y al otro no, o quiero comprar de este y no de otro, esté en total libertad de hacerlo. Bueno, esto es la raíz de lo que todavía nosotros estamos ahorita debatiendo, ¿verdad? Los tratados de libre comercio, los aranceles que se oye. Pues aquí tiene su raíz y entendamos entonces de qué proceso histórico es fruto este pensamiento. Este periodo que le llamamos restauración le va a dar como otra vez una cercanía al trono y al altar. Esto quiere decir, por ejemplo, anterior a la Revolución Francesa, las monarquías vivían en muchos excesos. Las cortes tenían muchos lujos, mucha inmoralidad. eh, Había muchos pactos de familia, ¿verdad? Se casaban parientes con parientes para mantener el control de este territorio, para anexarse a aquel otro, etcétera. Ahorita vamos a tener muchos jaloneos, ¿verdad? Una oscilación entre lo que quiere conservar la monarquía y ya la democracia que empieza a gestionarse en las nuevas repúblicas. Entonces, estos reyes de este periodo ya no son los libertinos de antes, que se acuerdan que tenemos muchas imágenes que están en mallas con taconcitos y pelucas, sino ya van a ser muy católicos. Y vamos a tener algunos reyes que se hacen así como muy santitos, ¿verdad? Los reyes vuelven a ser piadosos. Entonces, se acercan mucho a la iglesia, están muy cerca del Papa. Pero al interior de lo que podríamos llamar, ¿a qué se le va a designar dentro de la iglesia, verdad? Este periodo ah, de restauración, podríamos decir que la iglesia hacia adentro se plantea una reconstrucción religiosa. Entonces, la iglesia dice, ok, nos han quitado todo, nos han dejado sin nada, recristianicemos las masas populares. Y entonces se trata de reorganizar cómo multiplicar los agentes pastorales y se trabaja mucho en los seminarios, en captar más vocaciones, se multiplica el clero y se desarrollan respuestas como escuelas católicas. O sea, el Estado va a tener su escuela, la iglesia va a tener una escuelita más chiquita, más modesta, pero aquí sí se va a enseñar el catecismo. Ustedes la van a elegir, va a ser una opción libre. Aquí nosotros vamos a enseñar esto. Sé que el Estado va a ser responsable de la salud en general. Nosotros vamos a tener un hospitalito, un dispensario. Entonces,
En este periodo de la restauración, la iglesia reproduce de alguna manera lo que el Estado hace en su manera católica, con la ayuda voluntaria y con la limosna de la gente, en un nivel, si ustedes quieren, de miniatura, pero de mantenimiento de la fe. Este es el tiempo en el que vamos a tener muchos sacerdotes populares entre los campesinos, santos, ¿verdad? Uno de los santos que les voy a proponer precisamente es San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. ¿Qué es lo que hacen estos padrecitos, verdad? Ustedes lo van a ver. Bueno, también vamos a tener en este periodo de restauración el nacimiento de muchas congregaciones religiosas de hombres y mujeres que fundan escuelas, que fundan distintos proyectos, ¿verdad? Escuelas para niñas, escuelas para varones. Vamos a tener un énfasis, por ejemplo, en misionar, pero ya son misiones cortas, no son las misiones de la época anterior, sino van a ser como predicaciones, como, dijéramos, enfervorizar a las masas periódicamente, ¿verdad? Y mientras que la gente alta, la que podía ir a estudiar, la que tenía más capacidad de moverse en las ciudades, eran los que estaban trabajando la mentalidad liberal, la gente sencilla, la gente de los pueblos, trabajaba mucho más la práctica devocional religiosa. Entonces es cuando se vienen a una serie de movimientos, pues muy, muy lindos, digo yo, muy, muy especiales, ¿verdad? Porque se multiplican las obras piadosas. Esto es lo que les dije en las misiones interiores, ¿verdad? Que eran en sí nada más enfervorizar de nuevo a la gente y animarla a prácticas piadosas sencillas como el rosario, como el Via Crucis. Se le da mucho énfasis a los catequistas porque pues ya no se tienen las escuelotas ni las universidades. Entonces, el clero va a tener mucho énfasis en predicar constantemente para mantener la vida moral de los... Si ustedes leen, por ejemplo, los sermones del Santo Cura de Ars o de otros de los espirituales de este tiempo, son fundamentalmente una insistencia en la vida moral. Y pues claro, vamos a tener que también en la liturgia, pues la Eucaristía por todo este periodo era más para ser adorada. Aquí nace muchísimo las horas santas, la exposición del Santísimo. Y todavía nos mantenemos en que la comunicación, Sagrada Comunión no se podía recibir frecuentemente y la misa se llena como de muchos ritos, ¿verdad? Muchos detalles. Por ejemplo, la misa tenía 32 genuflexiones, tenía que hacer el sacerdote, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero era la época, ¿verdad? En esto se queda. Otra corriente que va a haber en ese tiempo se le llama el romanticismo. No es romanticismo como las películas románticas que todo tiene que ver con enamorarse, sino le vamos a llamar romanticismo más bien como a un periodo en el que hay mucho idealismo, en que se aspira a cosas muy elevadas. Hay una sensibilidad que le va a dar el protagonismo a lo sentimental, no tanto a lo racional. Es otra vez una etapa en que otra vez la gente quiere hablar de pasiones, de intuición, no solamente de puro razonamiento. Y se despierta muchísimo una énfasis en el sentir. Entonces, fruto de esto que ocurría en el mundo, hay poetas románticos, ¿verdad? Que ya los habrán ustedes leído y conocido, pero al interior de la iglesia se da en un gran movimiento que se le llama de expiación y de reparación. Entonces, se desarrolla enormemente el, mm, la devoción al Sagrado Corazón. Y después del Sagrado Corazón de Jesús, pues también al Inmaculado Corazón de María. Bueno, toda esta espiritualidad
tiene como una contrarreacción a la frialdad y a la practicidad quizá tan revolucionaria que tuvo el razonamiento. Podríamos decir, ¿verdad?, que se cumple aquello que decía Hegel, que la historia mueve a veces los contrarios, ¿verdad? Esto, síntesis y antítesis, ¿verdad? Se van a disputar, pues esa oscilación. Este fervor religioso también va a ser con obras materiales. Por ejemplo, en Francia, en la colina de Montmartre, en París, se empieza la grandísima catedral, la basílica, perdón, no es catedral, la basílica al Sagrado Corazón de Jesús, que hasta la fecha, pues es un gran monumento, ¿verdad? Y es un motivo también que reúne muchos fieles. Entonces, en cuanto a la manera de desarrollar esto, no es tanto ni teológica, ni catequística, ni tampoco es apologética, sino se da más bien un lenguaje emocionalista, ¿verdad? Y se usan mucho esas palabras así, muy elaboradas y la gente para hacer oración, oh, amadísimo Señor mío, que estás en la lejanía del cielo y yo, perverso pecador, me arrodillo ante tu presencia, congojado. Todo este mundo de lágrimas por mis pecados y de Santísimo, tú allá lejos, es parte de este movimiento que ustedes quizá escucharon en las viejas oraciones que había, bueno, si ya tienen años como yo tengo muchos, em, las oraciones que antiguamente se oían en la iglesia. En este periodo también se van a multiplicar las cofradías y las asociaciones. Hacia el año de 1800, mitad del siglo XIX, viene por parte del Papa el dogma de la Inmaculada y entonces surgen muchas cofradías y muchas asociaciones dedicadas a la Inmaculada. Y también en todo este periodo se van a dar las grandes apariciones que hasta el momento concentran multitudes como es Lourdes, Fátima, La Salet y otras. Am, ¿Qué va a pasar con nuestra visión católica universal? Bueno, pues podríamos decir que en este periodo no se hace tanto una pastoral de comunidades, ¿verdad? Sino que más bien se mantiene esta pastoral devocional. El Papa queda muy restringido al Vaticano, incluso su libro lo califica como el Papa prisionero del Vaticano, ¿verdad? Porque no podía salir, o sea, había donde quiera tanta agitación y tanta cosa tremenda. Y pues la fe de la gente es muy purificada, ¿verdad? Y muchos líderes van a dar un testimonio enorme de fidelidad, de lealtad, y a la vez, en medio de toda la confusión generalizada de ideas y demás, pues ellos van a tratar de mantener una reflexión serena sobre lo que es nuestra fe y nuestra obediencia. Ah, Van a estar tranquilos pese a que todos los liberales están mirando en las revoluciones como un triunfo de la verdad, de la justicia, y pues muchos católicos están mirando en las revoluciones pues una obra del demonio y condenándolas y escandalizándose de la gente que está en los otros bloques liberales. La iglesia y el mundo, ¿verdad? Se separan en estos dos grandes grupos que todavía creo que hasta la fecha hay muchas raíces por ahí. Los liberales, ahí lo van a encontrar en su libro, ¿verdad? Pues van a ser católicos que frente al estallido de la libertad piensan que la iglesia también debe evolucionar y piensan que la iglesia
también debe entrar en este diálogo con los estados y tiene que entender los límites de la libertad que tiene el sentido cristiano de libertad. Entonces vamos a encontrar también pensadores que están diciendo, bueno, no, no todo esto es de Satanás. Este movimiento también tiene cosas muy interesantes y valiosas que tenemos que reflexionar. Y también vamos a tener en la iglesia gente que sigue interesada en la ciencia. Y entre los santos van a ver también a algunos. Mientras que de parte de los conservadores, pues vamos a tener católicos aferrados a que el Papa debe recuperar su autoridad, el Papa tiene que seguir dando duro con su doctrina, condenando el liberalismo y todo lo social que se está viendo. Y hay muchos que quieren que la iglesia recupere su esplendor, recupere su influencia y sobre todo los privilegios y el poder que tuvieron. Well, pues esta es, podríamos decir que el- lo que queda, ¿verdad?, de ese río. Finalmente, ya acercándonos más hacia los finales de 1800, vamos a ver que Víctor Emiliano y también otros italianos que se levantan pidiendo la unificación de Italia. Entonces deja de haber esos reinos separados e Italia se queda configurado como el país que ahora conocemos nosotros, pero también le quitan al Papa los estados pontificios que tenía desde el año 751. Entonces, despojan totalmente al Papa de esas grandes propiedades materiales, territoriales, dejándolo solamente limitado al Vaticano y le piden que haga del Vaticano también un estado más, ¿verdad? Que se relacione con los demás estados. Bueno, pues este es así como una cubetada de agua fría, ¿verdad? Y el Papa Pío IX después va a convocar también un concilio para ver con todas estas pérdidas qué vamos a hacer. Voy a dejar para la siguiente clase ya lo que sería el Concilio Vaticano primero, más algunas otras cosas que hay en el cambio, ¿verdad? Entonces, el Vaticano va a tener grandes temas que pensar, como van a ser el tema de la razón y la fe, la ciencia y la fe, el cambio histórico y social con nuestra práctica religiosa, ¿verdad? Y también va a definir la infabilidad del Papa como una especie de defensa o de ante esos ataques constantes a decir, le hago al Papa caso si quiero, si no me parece, no. Entonces veríamos un poquito más después en qué va a consistir, ¿verdad? Que la Iglesia discierna cuándo obedecer al Papa va a ser de toda la cristiandad y en qué aspectos va a hacer eso, ¿verdad? Porque a veces la infidelidad del Papa, perdón, em, la gente piensa que se trata solamente de que es infalible en todo lo que dice y hay que comprender bien a qué se refiere cuando decimos que es ex cátedra, o sea, cuando él explícitamente va a dar una enseñanza sobre cierto tema y no es en opiniones o en entrevistas que le hagan, no, no, sino que todavía hay mucha gente que tiene grande confusión ahí. Entonces, vamos a decir que, resumiendo, hemos visto muchas cosas en este periodo. Podríamos decir que en el siglo XVII lo más dominante va a ser el racionalismo, el iluminismo, que va a desembocar en el liberalismo, que ya se desarrolla más en el siglo XVIII y que también junto al liberalismo va a surgir otra corriente un tanto opuesta al racionalismo, que va a ser el romanticismo. Y la próxima clase veremos cómo en el siglo XIX
también se desarrolla el modernismo y el ateísmo. Dejamos hasta aquí nuestra apasionante secuencia histórica. Ya veremos la revolución industrial próximamente y bueno, yo creo que esto vamos a desarrollarlo muchísimo más, el giro de la vida rural a la vida urbana. Y los santos que estudiaremos en este periodo o que estoy recomendando sería San José Pignatelli, que es uno de los grandes jesuitas probados, San Juan María Vianney, Santa Juana de la Nube, San Andrés Fornet, San Martín de Porres, Santa Catalina Labouré, Nicolás Barré, San Juan Bautista de la Salle, Santa Julia Villard, San Pedro Juan Aymar, que son las carmelitas que fueron sacrificadas en la Bastilla también, las de Champagne. San Antonio María Claret, que es español, pero fundadores, o sea, vamos a ver mártires de la Revolución, vamos a ver fundadores como San Juan Bautista de las escuelas, de las escuelas cristianas, María Claret, publicaciones y propagación de la fe. Noel Pinot, Magdalena Canosa, fundadoras de escuelas y de obras de diferente tipo, y también la religiosidad, ¿verdad? Como Benito José Labré, etcétera. Es bastante, agradezco muchísimo. No voy a dejar para este periodo una película específica. Considero que el hecho de que ustedes repasen en el libro estos dos fuertes capítulos nos va a llevar un buen tiempo, pero me parece esencial para que después comprendamos los pasos que en el siglo, finales del siglo XIX y en el siglo XX hasta el XXI ha dado nuestra iglesia y en dónde estamos en el presente en la vida pastoral. Bueno, pues yo otra vez quiero agradecer inmensamente a todos su atención, el seguimiento que han tenido de esto, de este curso, que es un curso largo y que es un curso denso. Y pues les animo a que mantengamos el objetivo que les hablé, que está aquí atrás en su libro, que nuestro autor señala, ¿verdad? Necesitamos entender qué pasaba en el mundo, cómo afectó eso a la iglesia, cómo reaccionó la iglesia ante lo que pasaba en el mundo, para que luego también nosotros ver qué cosas ha hecho la iglesia que también han impactado en el mundo. Bueno, hasta aquí les dejo. Muchísimas gracias por su valiosa atención y continuaremos más adelante. Muchísimas gracias.